Voy a iniciar con el primer tema que les estuve compartiendo a algunos ya hace más de un mes, ¿verdad? Que es la evolución de la vida. En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad?, qué es la vida. Para dar respuesta a esta y más preguntas, obviamente siempre surgen diversas teorías, ¿verdad? De qué es la vida, de dónde vino la vida, de dónde viene el ser humano, ¿verdad? Y sabemos que siempre esto se ha acotado en base a dos corrientes. Una ha sido en base al punto de vista religioso, ¿verdad?, que se tienen ciertas teorías, y otras teorías desde el punto de vista científico. En primer lugar, la teoría creacionista, ¿verdad?, es la teoría que normalmente se exceptúa bajo el punto de vista religioso. Y posteriormente tenemos la teoría de la generación espontánea, la teoría cósmica y teoría bioquímica, que son de las teorías que también ya les he compartido por medio del foro. La teoría creacionista sabemos que funciona a partir de creencias, ¿verdad?, de creencias culturales que explican el origen del universo, el de la tierra y de la vida, como creación de una deidad todopoderosa, es decir, Dios, ¿verdad? O en otras religiones, pues, se habla de Buda, se habla de Alá, ¿verdad? Y establece que todos han sido creados por un Dios. Así se originó el primer hombre, ¿verdad? Que posteriormente de ese hombre que Dios creó, ¿verdad?, en el Génesis de la Biblia, desciende el resto de seres humanos. En este caso, la Biblia es como la principal prueba, ¿verdad?, religiosa, sobre la cual se basa esta teoría creacionista, ¿verdad?, que es el libro sagrado de los judíos y los cristianos. En ella se encuentra el libro de Génesis, como les decía, ¿verdad?, y ahí se explica cómo Dios creó al hombre. Luego, ya hablando de teoría científica, ¿verdad? Hubieron muchos científicos que se dieron a la tarea de pensar de dónde viene la vida, de dónde vienen los seres humanos, de dónde viene esta teoría de la generación espontánea. Fíjense que hubo una persona, en este caso fue Thomas Huxley, propuso el término, ¿verdad?, compuesto por dos principios. Él decía que en un primer lugar, el principio activo, que los seres vivos eran creados por una fuerza vital, ¿verdad? Y también tenía un principio pasivo, ¿verdad?, que hablaba en sí de la materia, es decir, cómo una fuerza vital influía en la materia para la creación de los seres vivos. Entonces, esa teoría de la generación espontánea establecía que los seres vivos nacen de una forma espontánea, repentina, de forma inanimada, y poco a poco van tomando forma, movimiento, ¿verdad?, por una fuerza que lo impulsa. Entonces, esa era como la teoría de la generación espontánea. En lo personal, una de las teorías que menos, digamos, no tenían como un respaldo científico realmente, ¿verdad?, sino que era básicamente una idea de ese científico. Más adelante se tuvieron grandes aportes también de parte de Jean-Baptiste Balmont. Defendía la teoría también. Y también tenían los aportes de Francesco Redi, que cuestionaban la teoría, afirmando que los seres vivos se originan a partir de otros seres vivos, ¿verdad? Entonces él fue la primera persona, Francisco Redi, que cuestionaba esa teoría, que establecía los seres humanos no pueden, en este caso, venir de la nada, ¿verdad? Y mucho menos por una fuerza que no se sabe de dónde viene, ¿verdad? Sino que él creía y defendía la teoría de que los seres humanos evolucionaban a partir de otros seres vivos. Si ustedes pudieron leer el material que les compartí, Francisco Redi hizo el experimento de un pedazo de poner un pedazo de carne dentro de un frasco. Me gustaría saber por medio del chat que me contaran quiénes de ustedes pudieron leer estos experimentos que hizo Francisco Redi. A ver, ¿alguien por medio del chat me puede contar? Igual, si gustan pueden ir poniendo sus comentarios y con gusto podemos ir solventando las dudas que tengan, ¿verdad? Aquí solo tenía unas cuantas dudas de qué hora íbamos a empezar, ¿verdad? Pero mediante yo voy explicando, ustedes me van diciendo si hay algo que no les va quedando claro. Fíjense que este experimento de Francisco Redi fue que él llenó 3 frascos, ¿verdad? Con un pedazo de carne, yo entendí que era como carne de res, ¿verdad? No especificaba bien, pero la idea era qué sucedía si este pedazo de carne
estaba con un frasco tapado, completamente sellado. ¿Qué sucedía si el frasco quedaba destapado? ¿Y qué sucedía si el frasco estaba semitapado, ¿verdad? Entonces, o por lo menos con algo que lo protegiera, pero no totalmente sellado. Entonces, esa teoría de Francisco Redi se basó en que básicamente ese pedazo de carne, sabemos, ¿verdad? Que la carne cuando está, que no es carne viva, ¿verdad? Sino que es carne fresca, pero ya pertenece a un organismo inerte, empieza a descomponerse. Entonces lo que sucedía es que generaba, ¿verdad? En este caso la carne en el frasco semitapado, algún tipo de descomposición, ¿verdad? Y esto generaba algún tipo de ser vivo, como bacterias, ¿verdad? O en este caso también en el frasco que dejaron destapado, básicamente las larvas de las moscas que se paraban en este pedazo de carne generaban que surgieran nuevas moscas, ¿verdad? Entonces también se generaban seres vivos. Por eso él defendía esta parte que en este caso las moscas venían de otro ser vivo, ¿verdad? En este caso de la carne, que también había sido parte de un ser vivo. Entonces eran como esas teorías. Luego hubo un avance súper importante de Anton van Leeuwenhoek, me cuesta un poquito pronunciar el nombre. Leeuwenhoek fue la persona que hizo el microscopio óptico, ¿verdad? Y fue cuando por primera vez en el mundo pudieron verse algunos microorganismos que existen en algunos seres vivos o incluso en plantas o que se originan, ¿verdad? Sobre otros sedimentos. Luego, John Toverville Needham, él hizo algo parecido a Francisco Redi, ¿verdad? Él decía que que se hacía un caldo de res, ¿verdad? Y que al cocinar la carne, esta no producía ningún ser vivo adicional, ¿verdad? Luego, Lázaro Spallanzani también motivaba un poco esta teoría, pero fue hasta que Louis Pasteur demostró que los los líquidos nutritivos llevados a ebullición, perdón, no lograban llegar a un punto en que producieran algún ser vivo. Es decir, que cuando un líquido era llevado a ebullición y tenía algún ser vivo, era básicamente eliminado. Luego, quiero hablarles un poquito de la teoría de la panspermia cósmica, ¿verdad? Bueno, pero antes de pasar a esa parte, me encantaría, en base a las primeras teorías de la evolución que he hablado, si hay algo que les llama la atención, con gusto pueden escribirme en el chat, ¿verdad? Y con gusto puedo revisar esa parte. Perdón, Natalie, muchísimas gracias, toda la razón, se me quedó esa parte, que cuando el frasco estaba bien sellado no se producía ninguna vida, por lo tanto, no producía microorganismos. Súper bien, gracias. Exacto, por la falta de oxígeno. Mil gracias por estar pendientes. Fíjense que estaba viendo los comentarios desde mi celular, pero ahorita me dio un error y por eso me salí de la presentación, pero ahorita regreso. Luego, voy a pasar a la teoría de la panspermia, ¿verdad? Donde esa teoría habla de una mezcla de todas las semillas en griego, vea, que fue promulgada por Anaxágoras. Él afirmaba que la vida provenía del espacio exterior, en forma de esporas bacterianas que viajaban por todo el espacio, ¿verdad? Impulsadas por la radiación de las estrellas. Este pensador griego siempre estableció que la vida no provenía de la Tierra, ¿verdad? Sino que provenía de fuera de la Tierra. Era una teoría que más adelante puede estar defendida diciendo que esto había sido, que la vida sí había sido creada por fuerzas extraterrestres, ¿verdad? Luego está la teoría bioquímica, la teoría de Oparin y Haldane. En 1924 ellos demostraron que el oxígeno atmosférico impedía la síntesis de moléculas orgánicas que son constituyentes, ¿verdad? Necesarios para el surgimiento de la vida, ¿verdad? Una sopa primitiva de moléculas orgánicas se pudo haber ganado en una atmósfera rica en hidrógeno y sin oxígeno, ¿verdad? A través de la acción de la luz solar.
pero estas moléculas se combinaban de una forma que se volvía más compleja para organizarse en una estructura que llamaron los coacervados, ¿verdad? Entonces, esa era otra teoría que establecía que en base al oxígeno atmosférico, a la síntesis de estas moléculas orgánicas, se constituía algún surgimiento de la vida. Pero posteriormente, ¿verdad? Hubieron otros pensadores que al mismo tiempo de estudiar la vida también estudiaban la evolución, ¿verdad? Cómo la vida se originaba, pero al mismo tiempo cómo ésta evolucionaba. Cómo en algún momento, según algunos registros de fósiles en la historia, antes de Cristo incluso, o que por lo menos registran una edad que hubiesen existido antes de Cristo, cómo estos seres vivos de alguna forma cambiaron, cómo es que antes existían otros animales y ahora los animales que todos conocemos tal vez hace 1000, 2000 años o más de 2000 años eran parecidos pero no iguales. Entonces la evolución biológica se traduce en un conjunto de transformaciones, ¿verdad? Cambios a través del tiempo que se han originado, ¿verdad? O que han originado la diversidad de vida en la Tierra que existe, incluyendo al ser humano, los animales, las plantas, y que hasta cierto punto tanto los animales como las plantas, como los seres humanos han tenido un antepasado común. Luego venía la teoría de evolución de Darwin y Wallace, 1959, ¿verdad? Charles Darwin publicó su obra El origen de las especies por selección natural. A ver, de los que están escuchando, cuéntenme quiénes ya leyeron esa teoría de la evolución o por lo menos levántenme la mano, ¿verdad? Y ustedes pueden levantar la mano quiénes se inclinan por esa teoría de Darwin. Tal vez me pueden comentar. Sí, yo veo que esta teoría es bien popular, porque de hecho, gracias Giovanni y Andrés, ¿verdad? Cintia también, Iliana. Sí, casi todo, ya vi. Justamente cuando yo les he compartido, en este caso, el material, ¿verdad? Que a veces les he consultado, muchos se inclinan por esa teoría de Darwin Wallace. Y ya que veo que hay muchísimos que se inclinan por esta teoría, voy a explicarla rapidito, pero al mismo tiempo me gustaría que me contaran por qué ustedes apoyan esta teoría, ¿verdad? Así que, en primer lugar, la explico, ¿verdad? Habla de una sobreproducción, ¿verdad? Que los organismos producen más descendencia de la que pueden sobrevivir o llegar a la madurez. Y fíjense que esto es bien interesante porque, de hecho, no sé si a ustedes les ha pasado que escuchan historias de su familia hace tiempo, ¿verdad? Y de repente las tías o las abuelas que más hijos tenían, de repente alguien moría o alguno de los niños tuvo algún problema y no logró, pero eran como personas que tenían hasta 15, 20 hijos. Normalmente, entonces, en un ejemplo tan sencillo, ¿verdad? Podemos ver que muchas veces, incluso eso en la raza humana, ¿verdad? Y lo vemos también en los animales, ¿verdad? Vemos que los animales, los perritos, tienen cierta cantidad de perritos y normalmente, o es común, no es que es normal, ¿verdad? Es común que de repente un cachorrito muere, ¿verdad? Porque no logra cómo sobrevivir o llegar a esta madurez. Entonces, hablaban de esta sobreproducción, ¿verdad? Y también la constancia del tamaño de la población, ¿verdad? Esta permanece constante en periodos largos, ¿verdad? Debe existir un grado apreciable de mortandad. Esto va como más ligado, ¿verdad? A la parte de cómo el ser humano y al mismo tiempo la vida en general ha ido evolucionando y cómo existen factores que de repente sucede algo que produce como esta mortandad de la especie, ¿verdad? Luego también es otra característica, la variación, ¿verdad? Todos los miembros tienen variaciones en sus características. Y luego la selección natural, ¿verdad? Que es una reproducción, Darwin hablaba de la reproducción diferencial de los genotipos, ¿verdad? Luego la herencia, la mayor parte de variaciones o adaptaciones favorables se transmiten a las generaciones sucesivas. Entonces, en lo personal, yo también apoyo mucho esta teoría de la evolución, ya que establece como estos ejes principales para demostrar cómo el ser humano ha ido evolucionando.
De hecho, la herencia, o sea, sabemos que ahora hay hasta patologías que los seres humanos adquieren mediante los genes, ¿verdad? Por eso es tan importante ahora esta parte de la ciencia genética, ¿verdad? Que nos explica cómo los seres humanos a través de su ADN pueden ir reproduciendo hasta patrones de conducta, perdón, de uno a otro. Entonces, quiero regresar al chat, ¿verdad? Me gustaría eh, que alguien con la letra de mi nombre me pudiera contar por qué se inclinan por esta teoría de Darwin. Veo que aquí hay alguien con la letra C, Cintia Mejía. No sé si Cintia nos puedes compartir por qué tú apoyas esta teoría. Sin poner cámara, ¿verdad? No hay problema si no quisieras. Es que no es que me incline, ¿verdad? Pero Sí, me gusta porque no es una teoría, sino que está comprobado. Y exacto. se habla de que evolucionan las especies y no descarta la idea creacionista Muy en que bien. Dios creó los seres humanos. Entonces, me gusta bastante, es una de las teorías que más me gusta, sinceramente, la teoría de la evolución. Porque no desvirtúa la teoría creacionista. Ajá. Ajá, exacto. Gracias. Gracias. Y quizá una segunda y última. Por aquí vi a un chico, Ángel Castaneda. Si nos puedes compartir por qué apoyas tú esta teoría de la evolución de Darwin. Igualas. Como dice la compañera ahí, va bastante, o sea, no sé cómo explicarlo, no sé, es como, no sé, no sé cómo explicarlo con palabras, a ver, es como si no se separa de la evolución, así como creación de Dios, se puede decir, ¿no? No, que no se va casi a la par de lo mismo. Entonces es como que por eso el apoyo, porque aparte de ser interesante, es bastante, bueno, en mi parte impactante. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Continuando, siempre basándose en estas teorías, Darwin hablaba de unos mecanismos de la evolución, ¿verdad? Como era lo que es la mutación, que es una alteración o cambio en la información genética de los seres vivos. Eh, la unidad genética capaz de mutar es el gen, ¿verdad? Lo que les hablaba, lo que forma el ADN. Muchas veces los genes tienden a mutar, ¿verdad? No nos vayamos tan lejos con esta pandemia, con este virus del coronavirus, la cepa SARS-19. Si ustedes han podido escuchar, de repente este virus ha evolucionado, ¿verdad? No sabemos exactamente cuáles han sido los factores biológicos o químicos que han logrado que evolucione, pero pues se ha escuchado que hay cepas diferentes de este mismo virus que pueden ser más agresivas o pueden ser incluso más contagiosas. Entonces, es un ejemplo bien claro. Luego tenemos la selección natural, ¿verdad? Los descendientes. Hay una variación no aleatoria, no determinista, que es en parte heredable. La variabilidad da lugar a diferencias de supervivencia y éxito reproductivo. Aquí Darwin hablaba básicamente de cómo los seres humanos logran sobrevivir, ¿verdad? Basándose en esta parte de que ellos iban adquiriendo cierto tipo de características y al mismo tiempo tenían éxito al momento de reproducirse, ¿verdad? Y cómo de repente sobrevivía como tal vez no el que más, no el más fuerte, sino que el que lograba en ese momento sobrevivir sobre todo. Luego la selección artificial, habla que es una técnica de control reproductivo, ¿verdad? Los genes son alterados sobre características heredables de las especies, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo. En la selección artificial, en la actualidad, con los avances de la tecnología y la genética, pues se ha tenido grandes avances en esta parte. A veces parece hasta un poco increíble, ¿verdad? Saber que ahora incluso un padre puede, obviamente, si tienen las posibilidades económicas, pueden engendrar un hijo con ciertas características genéticas o incluso quitar ciertas características genéticas que pueden encontrar en el ADN, ¿verdad? Hasta ahorita se ha comprobado pues que se pueden quitar características heredables del ADN. Luego, las pruebas de la evolución, que es otra parte bien importante a mencionar, tengo las pruebas paleontológicas, las pruebas embriológicas, las pruebas taxonómicas y las morfológicas.
A mí, quizás de todo el tema de la evolución, esa fue como una parte que más me gustó, ¿verdad? De las pruebas paleontológicas, cómo podemos observar la evolución por medio de estas pruebas, ¿verdad? Les agradecería que en el chat me vayan colocando, ¿verdad? Cuáles son las pruebas que más les llaman la atención a ustedes, ¿verdad? O cuáles son las pruebas que incluso creen ustedes que son pruebas como más fidedignas de la paleontología, ¿verdad? En este caso, en las pruebas paleontológicas, ustedes saben, ¿verdad? Es el estudio de fósiles que permite observar que los seres vivos han cambiado y otros han sido sustituidos, ¿verdad? Lo que les hablaba ya anteriormente también, que hay animales que hace 200 años eran de una manera diferente, ya no van a hacerlo así. Se pueden imaginar cómo lo eran hace 2000 años y si ya existían, ¿verdad? Entonces, el estudio de los fósiles pues, nos permite precisamente ver cómo han ido evolucionando, ¿verdad? Eso del Homo sapiens también con respecto al ser humano, vea que era parte de la teoría también de Darwin, en cómo el ser humano podía ir evolucionando, ¿verdad? También, y cómo incluso han sido sustituidos. El registro pues no es completo, sin embargo sí existen series continuas de evolución, ¿verdad? De los seres vivos, como por ejemplo de las aves, del caballo, yo he visto también de tigres, no sé que en esta parte de las pruebas paleontológicas, cuéntenme en el chat qué otras pruebas ustedes han visto o de qué animales les llama como más la atención, porque a veces hay unos que difieren un poco y hay otros que no es tanto. Las de los dinosaurios, súper genial. La verdad que es impresionante creer que siquiera estos animales existían, ¿verdad? Y la evolución morfológica. Muchas gracias, Rodrigo, Natalie, ¿verdad? De los tigres de sable, que ahora son los tigres normales, ¿verdad? Los famosos tigres de la película de la Era del Hielo, ¿verdad? Pareciera risible, pero realmente es una película que nos muestra un poco de esto, ¿verdad? Eh, Dice Jairo, una buena prueba es la cadena evolutiva de especies y la formación de sus huesos según sus necesidades. Súper bien, la verdad que sí, porque me encantó este comentario porque básicamente los seres vivos han ido evolucionando por su necesidad a la sobrevivencia y cuáles han sido lo que su cuerpo ha necesitado, cómo sus huesos han ido evolucionando para lograr sobrevivir, cómo hay ciertos animales que evolucionaron para lograr cazar mejor, ¿verdad? Aquí estoy viendo que otros se inclinan por las pruebas embriológicas, ya vamos a llegar ahí a ese tema. Y dice Susi Carvajal, me llamó la atención un esqueleto de una ballena. Es sorprendente cómo las ballenas podían ser de gigantes, ¿verdad? De hecho, ya en el mundo que nosotros conocemos son gigantes. Al parecer, según las pruebas paleontológicas, hubieron incluso especies mucho más grandes de las que nosotros conocemos. La cadena evolutiva, la jirafa es bien interesante. Gracias, Rodrigo, por compartir. El, el megalodón, súper, gracias. Y la prueba del carbono 14 para comprobar la edad. Ah, genial. De hecho, fíjense que, volviendo un poquito al tema, es bien interesante cómo incluso ahora, bueno, me estoy adelantando un poquito, vamos a seguir, cómo incluso ahora los seres humanos podemos saber de dónde venimos, ¿verdad? Ya que en estos países de América y Suramérica hubo tanto mestizaje de razas, ¿verdad? Con los autóctonos que vivían acá y luego toda la gente que vino del lado de Europa, ¿verdad? Y cómo se han hecho pruebas. Hay personas, no recuerdo ahorita el nombre de esta prueba, pero es una prueba que puede decirte de dónde sangre, de qué lugares en el mundo tenés, ¿verdad? Entonces, yo estaba viendo un experimento en redes sociales, que era un experimento en el que a niños de una escuela multicultural y a sus padres les hacían estas pruebas y salió un padre de esos niños que tenía 18 nexos de ADN con diferentes partes del mundo y era una persona de raza negra, pero a simple ver, ¿verdad? Pero tenía hasta origen alemán, ¿verdad? Entonces es como bien interesante cómo estas pruebas pueden ir determinando incluso de dónde venimos. Luego están las pruebas embriológicas. El estudio del desarrollo embrionario, ¿verdad? Provee claves, dado que en algunos estados de los organismos se exhiben de manera total o parcial rasgos ancestrales, ¿verdad? Además, al comparar entre diversas especies hay similitudes. Sí, o sea, un feto
humano, casi que en su primer mes de gestación o segundo mes de gestación, casi a los 3 todavía o 4, son bien parecidos a los fetos hasta de otras especies, de especies animales, ¿verdad? Tal vez igual ahí voy a seguir leyendo el chat, colóquenme también cuáles les han llamado la atención. Yo creo que vi un feto de un ser humano y el feto de un cerdo, si no me equivoco, y eran súper, súper parecidos. Entonces es bien interesante cómo de repente, de acuerdo a la genética y a esta parte de ser como un ser humano va evolucionando a un ser humano y cómo los animales evolucionan a su edad madura, ¿verdad? Como feto para luego nacer. Respecto a esta prueba embriológica, luego tenemos las pruebas taxonómicas, ¿verdad? La taxonomía, que es la que clasifica a los seres vivos a partir de sus características, ¿verdad? Sabemos que es justamente estas pruebas taxonómicas son las que han hecho que existan ahora las clasificaciones de los seres vivos que conocemos, ¿verdad? Especies, reinos, ¿verdad? Que se agrupan con otras parecidas. Luego estas se observan relacionadas entre sí como si tuvieran parentesco o como si tuvieran parentesco con antepasados comunes, ¿verdad? Como les decía, las que conocemos, especies, subespecies, variedades, razas, son como para que ustedes tengan un parámetro de cómo se han ido clasificando taxonómicamente los seres vivos. Hasta ahorita, regreso al chat, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Perdón. Natalie nos compartía, a partir de los 6 a 7 meses el feto sufre un gran cambio morfológico y es ahí donde se diferencia de los demás seres vivos. Súper bien, así es. Y bueno, las pruebas embriológicas entre los seres vivos y los anfibios es interesante por la desaparición de la cola. Totalmente. De hecho, hay videos donde se ve como este crecimiento de los anfibios y cómo el cambio es extremadamente brutal, casi que podría decir, ¿verdad? Como de repente una lagartija se convierte, o sea, cómo se convierte una larva a veces en una gran lagartija, ¿verdad? O sea, ir viendo cómo este crecimiento, ya existen como videos que uno puede ver cómo estos seres vivos van creciendo, ¿verdad? Y cómo van adquiriendo sus características que los van determinando como especie. Luego están las pruebas morfológicas anatómicas, ¿verdad? Los órganos de animales pueden ser homólogos y análogos. Básicamente homólogos, hablamos de una misma estructura interna, ¿verdad? Estas pruebas sirven para clasificar cuando hay animales que tienen una misma estructura interna y pueden tener incluso forma externa y funciones diferentes. Y los análogos poseen una misma función, pero su estructura interna es distinta. Entonces, no sé si saben ustedes o me pueden dar ejemplos, ¿verdad? Siempre en el chat de estos animales homólogos y análogos, ¿verdad? Estos organismos de animales que pueden ser homólogos y análogos. Voy a regresar al chat ahorita para ver qué más tenemos. Dice, es correcto, los meses que se mencionan, la diferencia en embriología no serían los primeros 2 meses como máximo. No, es que va a depender de qué especie, Hazel, ¿verdad? Normalmente los primeros 3 meses, 4 y algunos organismos hasta 5 meses poseen una estructura de los fetos bien parecida. Sin embargo, los rasgos más establecidos de cada feto surgen a partir de los 5 meses en adelante, algunos hasta 7, 8, 9 meses, como lo mencionaba la compañera anteriormente. Eduardo, justamente los ejemplos que le solicité de los animales que representan características análogas son las alas de una mosca y las alas de un ave. Gracias. Giovanni también dice que los ejemplos de organismos análogos, el grillo, excavador y el topo. Súper bien. Y homólogos es el brazo del hombre y la aleta de un delfín, el ala del murciélago. Súper bien. Ya ven que ustedes saben más que yo. La verdad que agradecerles por su participación.
me encanta que estén súper atentos porque eso al mismo tiempo de refrescarles a ustedes, yo sé que hay unos que tienen súper frescos estos conocimientos, yo los vi quizás hace 10 años y me he dado a la tarea de volver a estudiarlos y la verdad que me encanta porque es súper interesante y nos ayudan incluso al mismo tiempo a que nosotros podamos establecer ciertas conclusiones, ¿verdad?, respecto a estos temas tan interesantes. Y para continuar, voy a hablarles un poquito de las características y funciones de los seres vivos. Solo regreso una vez más al chat, solo para ver si no queda alguna pregunta respecto a esto. Decía, el ala de un pingüino, de una paloma, tienen diferente función. Gracias, Elena. Yo tengo una pregunta, dice Josué. Solo que la pregunta, Josué, tal vez me puedes escribir la pregunta porque veo que pusiste tengo una pregunta, pero no encuentro la pregunta. O si quieres puedes activar tu micrófono y con gusto. Sí. Con lo de las pruebas embriológicas, yo hace poco ¿Sí? veía un programa de vida salvaje y salía de los elefantes que duraba 9 meses y como estábamos comparándola, creo que no sé si se asimila con el del ser humano, porque también tiene una distancia de 9 meses el embrión, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si estas mismas se asimilarían. Sí, la verdad que cada ser vivo tiene como su proceso de gestación, ¿verdad? Sabemos que no todos son iguales, incluso con lo que preguntaba anteriormente el otro compañero, hay ciertos seres vivos animales que incluso su tiempo de gestación son solo 6 meses, son solo 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, el momento en que de repente los fetos están bien parecidos a los del ser humano con los de otros animales, puede diferir dependiendo del tiempo de gestación de cada animal, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado, incluso ya cuando el ser vivo nace, la manera de crecimiento de los seres vivos va a ir dependiendo de cuál es su especie, ¿verdad? Porque no sé si ustedes conocen o han escuchado este zoológico de Pureza en Jayaque, aquí en nuestro país. Justamente nació un hipopótamo hace creo que 4 meses, justo antes de que empezara un mes, creo que teníamos de estar en cuarentena cuando esto pasó. Y es tan increíble que yo estaba como viendo videos en una red social de cómo crece. Y básicamente este animal crece cerca de 5 centímetros por día después del primer mes de nacido. Entonces se pueden imaginar en cuánto tiempo ese hipopótamo va a ser un hipopótamo que va a parecer adulto. Creo que va a ser en menos de un año, ¿verdad? Entonces, esto puede ir difiriendo. De hecho, los elefantes tienen un proceso de gestación bien parecido a los del ser humano, ¿verdad? Obviamente, la raza humana es una, ¿verdad? Los animales son otros, pero es bien parecido, ¿verdad? No depende solo del tamaño, ¿verdad? El tiempo de gestación, sino que ese tiempo de gestación de los animales depende de muchísimos factores o incluso el entorno en el que viven, ¿verdad? Y de también la anatomía de cada animal. Luego, no sé si te quedó un poquito más claro, Josué. Dice los gatos de 3 a 4 meses, sí. Igual que también los perros, ¿verdad? No es mucho tiempo el que realmente tienen su gestación. Bueno, continuando, quiero ver, el mono 8 meses, dice Ángel. Así es. Entonces, el mono es otro que se asemeja casi a la misma cantidad de gestación, de tiempo, ¿verdad?, que el ser humano. Luego, para avanzar un poquito, las características y funciones que tienen los seres vivos. En primer lugar, los seres vivos somos altamente complejos, ¿verdad? Nacen, se nutren, crecen, se reproducen y mueren. Ese es como el ciclo de vida de un organismo, ¿verdad?, de alta complejidad. Luego, escucho que alguien tiene abierto su micrófono. No sé si quiere hacer alguna pregunta. No, o sí. Ok, continuamos. Cada tipo de organismo, otra característica, ¿verdad?, es que se identifica por aspecto y forma, ¿verdad? Tienen una unidad básica, una estructura y funcionalidad llamada célula, ¿verdad? Incluso la célula es, para mí, como el logotipo principal de un ser vivo, ¿verdad? Es algo que lo determina completamente y es donde podemos incluso identificar muchísimas cosas de ese ser vivo.
Luego tienen funciones, el metabolismo, ¿verdad? El movimiento, la irritabilidad, crecimiento, la homeostasis, ¿verdad? La reproducción y la adaptación, ¿verdad? Todos los animales poseen un metabolismo que es el que el metabolismo básicamente es lo que hace que el ser humano pueda obtener movimiento, pueda obtener sus procesos químicos de alimentación y al mismo tiempo es lo que controla hasta cierto punto el crecimiento o incluso ciertas características físicas que podemos ver tanto en cualquier tipo de ser vivo. Respecto a estas funciones de los seres vivos, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a volver ahorita al chat o algún comentario. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Bueno, creo que continuamos entonces, ¿verdad? Volvemos, vaya. También no mencioné la homeostasis, ¿verdad? Básicamente es aquí es un fenómeno, ¿verdad? De autorregulación del ser vivo, ¿verdad? Que básicamente establece la composición y las propiedades del medio interno de un organismo, ¿verdad? Entonces, eso más que todo tiene que ver con la homeostasis, la reproducción, que es algo completamente normal de todos los seres vivos, y la adaptación. Creo que la adaptación es algo también que tiene que ver mucho con la evolución, porque los seres vivos han tenido que adaptarse a climas, ¿verdad? A tipos de climas, a tipos de lugares donde han vivido, ¿verdad? Todos nuestros ancestros, ¿verdad? Donde han vivido también los seres vivos en las diferentes partes del mundo. La adaptación a todos estos factores externos naturales, ¿verdad? También hace que un ser vivo evolucione. Luego, el metabolismo. Fíjense que he puesto 3 ideas puntuales del metabolismo. En un primer lugar, tiene que ver con reacciones químicas, ¿verdad? Y transformaciones de la energía esenciales para la nutrición, el crecimiento, la reparación de las células. Y otro punto importante es que los fenómenos metabólicos en el cuerpo, ¿verdad? Pueden ser anabólicos, es decir, que esos anabólicos son básicamente reacciones químicas que se transforman en sustancias sencillas, ¿verdad? A otras más complejas. Y los catabólicos es un desdoblamiento de sustancias complejas, con liberación de energía y desgaste de materiales, ¿verdad? Y el ejemplo, ¿verdad? En este caso, de anabólicos, ¿verdad? De procesos, de fenómenos anabólicos son la fotosíntesis y la síntesis de proteínas que hace el cuerpo, ¿verdad? La fotosíntesis las plantas y la síntesis de proteínas que las hacen los seres vivos. Y el catabolismo es un equivalente a esto, la digestión y la respiración celular, ¿verdad? Como para que les quede un poquito más claro. Luego está el movimiento, que es una característica que tiene todo ser vivo, ¿verdad? Todo ser vivo normal, con todas sus funciones normales al nacer, posee movimiento, ¿verdad? Y es la posibilidad de desplazarse. El movimiento puede ser para algunas especies ambular, ondular, reptar, nadar, correr y volar, ¿verdad? O mediante la contracción de músculos, ¿verdad? Cada ser vivo tiene una manera distinta de movimiento, ¿verdad? Dependiendo también de sus características físicas y morfológicas. Ahora, además, en las plantas puede darse un movimiento que es también de forma lenta o con cierta rapidez. Hay algo creo que todos lo han visto, ¿verdad? Como estas plantas que nosotros por lo menos aquí en El Salvador les llamamos las dormilonas. Si las tocamos, estas plantas responden a un estímulo, ¿verdad? Y con rapidez. De hecho, también yo observaba no hace mucho las rosas. Por ejemplo, una rosa de repente tiene un capullo y al día siguiente está la rosa abierta. Entonces, los movimientos de las plantas suelen ser de acuerdo a cada organismo, ¿verdad? Luego, la irritabilidad
¿verdad? En primer lugar, los seres vivos son irritables, ¿verdad? Por naturaleza, pero esto es como una respuesta a estímulos, ¿verdad? Físicos y químicos en el medio inmediato. Y los estímulos obviamente producen una respuesta. Hay estímulos que pueden ser voluntarios e incluso estímulos involuntarios, ¿verdad? Por ejemplo, en un ser vivo, en un ser humano, cuando te asustan o de repente recibís como un impacto emocional, es un estímulo a que el ser humano reaccione de diferentes formas. Luego, también en el ser humano y otros vertebrados, algunas células como bastones y conos de la retina del ojo responden a la luz. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo el ojo, la retina del ojo se dilata cuando el ojo está en la oscuridad y cuando se contrae cuando el ojo está a la luz, ¿verdad? A veces a la luz del sol fuerte. Y cambios de color, intensidad de dirección de la luz, variación de temperatura, presión o sonido y cambios de la composición química de la Tierra, el agua o el aire a su alrededor. Respecto a esto, quisiera saber sus comentarios. Aquí veo que ponen, le llamamos irritabilidad a la respuesta a un estímulo. No necesariamente, ¿verdad? La irritabilidad sí puede ser en base a un estímulo, pero también puede ser a otra cosa que no necesariamente sea un estímulo físico, ¿verdad? A algo. Yo sí la he visto, dice Roberto. A ver, cuéntenme qué otra cosa pueden ustedes considerar como irritabilidad, quizás como para dejarlo un poquito más claro, ¿verdad? Aquí está. Como les decía, responder a estímulos físicos y químicos en el medio inmediato. De los estímulos producen una respuesta. Estoy hablando ahorita de los estímulos de seres vivos, sin embargo sabemos que también hay otros estímulos que a la raza humana no pueden servir para este tipo de irritabilidad. Dice, cuando la pupila se dilata en la oscuridad es porque el cuerpo trata de percibir la luz. Así es, muy bien. Giovanni dice, ¿cuál sería la diferencia entre irritabilidad y adaptación? Bueno, muy buena pregunta, fíjate. La verdad, no tendría como una respuesta tan categórica, ¿verdad?, a la ciencia, pero yo sí creería que la irritabilidad, básicamente sí, espérame, ¿dónde está tu pregunta? Para no perder la línea de las preguntas. ¿Cuál sería la diferencia entre irritabilidad y adaptación? Yo creo que la irritabilidad es algo a lo que el cuerpo responde, ¿verdad? A lo que un organismo vivo responde. Y adaptarse a esta irritabilidad que no lo vamos a tomar solo como algo malo, sino que es a una reacción natural de los seres vivos. Entonces yo creería que sí hay un poquito de diferencia, ¿verdad? Quiero ver. Dice, a un estímulo dañino se podría hacer, espérenme, creo que me fui muy arriba. ¿El golpe del codo causa una respuesta en el sistema nervioso? Sí, básicamente una respuesta del sistema nervioso, pero de manera neurológica, ¿verdad? De nuestros nervios, porque responde a este golpe que le das, ¿verdad? Súper bien, o sea, sí, no es directamente un estímulo, más bien es un impacto al cuerpo, ¿verdad? Pero podría ser un estímulo no favorable, ¿verdad? Dice, quiero ver, espérenme que se me está yendo para abajo. ¿Cuál es la diferencia entre irritabilidad y movimiento? Híjole, creo que ahí sí son bien diferentes, porque la irritabilidad te la genera un estímulo y el movimiento es simplemente una función de tus músculos, ¿verdad? De los seres vivos. Entonces, sin embargo, yo creo que tal vez no voy a poder responder todas sus preguntas de un solo, pero yo al final voy a anotarlas y se las voy a poner en el foro, ¿verdad? Para darles una respuesta un poco más acertada a algunas. Dice, el puercoespín, cuando eriza sus espinas, se puede considerar como irritabilidad. Yo creería que sí responde a algún tipo de estímulo, pero al mismo tiempo es una función de este ser vivo. Sin embargo, como te digo, voy a anotar las preguntas para poderle dar una mejor respuesta. Luego dice, yo tengo una duda respecto al concepto de mimetismo. ¿Mimetismo a qué se refiere?
mencioné mimetismo anteriormente, Gaby. Pero si no, igual, en el foro les podría dar como respuesta, porque sí creo que no había mencionado ese término, pero con gusto yo te puedo contestar en el foro. Aquí lo estoy como apuntando. Luego, o si me comentas tú, ¿verdad? El concepto de mimetismo que tenés como para acordarme un poquito, con gusto, Grecia, perdón. El movimiento de las ramas de los girasoles siguiendo la trayectoria del cielo. Eh, Jacqueline. Sí, esto lo hace, entiendo que es una función natural de los girasoles, ¿verdad? Y luego dice Eduardo, con respecto a la pupila, se debe a que necesita que entre más luz, por eso se dilata, igualmente como la apertura del lente de una cámara, súper bien. Te entiendo porque a mí me gusta un poquito la fotografía y hay que ciertas cosas que regular en los lentes para lograr obtener mayor luz, súper bien. Andrea dice, gracias Andrea, el mimetismo se refiere a la capacidad de camuflajearse de algunos animales en las plantas. Fíjense que no estoy segura si el mimetismo entonces sería referido directamente a, a esto de los estímulos, pero sí podría ser más que todo, porque yo entiendo que hay ciertos animales que se camuflajean para poder cazar, ¿verdad? Para poder obtener su alimento. Entonces sí creo que no está directamente relacionado, pero puede ser que haya un estímulo que en algún momento a un ser vivo le haga camuflajearse, ¿verdad? Hasta cierto punto. Gracias, de verdad, gracias, porque créanme que casi como ustedes aprenden, pues yo aprendo también un poco de lo que ustedes están compartiendo y quizás como para continuar, ya que ya estoy sobre la hora, ¿verdad? No les quiero quitar muchísimo tiempo, sin embargo, yo me voy a dar la tarea de leer el chat y ver qué cosas más podemos discutir en el foro durante la semana sobre alguna duda que tengan y con gusto yo les puedo solventar haciendo la debida investigación, ¿verdad? Que no soy experta, pero sí estoy para apoyarles. Luego está el crecimiento, ¿verdad? Como otra función de los seres vivos, que es el aumento continuo del tamaño de un organismo como consecuencia de la proliferación celular que conduce al desarrollo de estructuras más especializadas del mismo, ¿verdad? ¿Y por qué sucede, verdad, el crecimiento? Dice que sucede por una doble acción, el aumento de tamaño de células y el aumento de su número real, ¿verdad? Entonces, es por esto que a veces una persona que de repente presenta un tumor, por darles un ejemplo, hay un aumento de células y aumento del número de estas células que generan como esto dentro del cuerpo humano, ¿verdad? Sin embargo, nosotros los seres vivos, ¿se acuerdan cuando les mencionaba el caso del hipopótamo? Es porque es un animal, por ejemplo, después de un mes de nacido, es un animal en un constante crecimiento para lograr hasta cierto punto, hasta cierta edad, poder estar en un tamaño, en un peso necesario incluso para su supervivencia, ¿verdad? Luego tenemos la homeostasis, que ya se las había mencionado, que es la característica que tiene un ser vivo de poder regular las funciones que existen dentro de él, ¿verdad? Y para mantener una constante condición y estable, ¿verdad? Responde a cambios producidos en el medio interno, es decir, el metabolismo produce sustancias, algunas de ellas desecho que deben ser eliminadas, ¿verdad? Es como este proceso de incluso la orina, ¿verdad? Donde nosotros liberamos como seres humanos toxinas y los animales también. Y luego está el medio externo, proceso resultante de afrontar las interacciones de los organismos vivos con el medio ambiente cambiante cuya tendencia es hacia el desorden o la entropía, ¿verdad? Esto es bien a grosso modo, la verdad, la homeostasis. No sé si ustedes en lo que leyeron hay algo más que les llamó la atención respecto a ese proceso. Tal vez en el chat voy a revisar, tal vez alguien tiene un comentario. Dice Rodrigo, según mis conocimientos, el mimetismo es la capacidad de dos organismos de diferente especie. Se parecen mucho al otro y lo hacen para defenderse. ¿Okay? Dice, no es un mimetismo, sino una coloración críptica de los camaleones. Dice Víctor, súper bien.
Créanme que todos sus comentarios me van a servir a mí un montón como para investigar esta parte de este tema. Una pregunta, ¿cada cuánto darán estas clases? Creo, Karen, y creo que igual aquí me puede ayudar también mi compañera de tutoría, Andrea, ¿verdad? Que sí tenemos unas 3 videoconferencias o 4, si no me equivoco, a lo largo de acá a octubre. Yo creería que son 3, si no me equivoco. Pero con gusto, Karen, cualquier pregunta. De hecho, a cada uno de ustedes yo les mando un correo, ¿verdad? Siempre, todos los domingos o lunes. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta más o alguna duda, ¿verdad? Más fuerte, yo con gusto les puedo apoyar, incluso mandándoles algún insumo audiovisual para que ustedes puedan quedar como más claros. Dice, en el medio interno, dice Hazel, claro que sí, una alteración de homeostasis conlleva a enfermedad. Súper bien, gracias. Y en el medio interno creo que también se estructuran los seres pluricelulares. Sí, también los seres vivos pueden tener homeostasis. Gracias. Luego pasamos a la reproducción, una de las características más naturales y más importantes de los seres vivos, ¿verdad? Ya que es un proceso que permite la creación de un nuevo organismo o de varios nuevos organismos de su especie, ¿verdad? Siendo una característica común de todas las formas de vida conocidas, ¿verdad? Para perpetuarse. Luego, como punto número 2, yo puse acá que un progenitor único se divide, germina, forma yemas o se fragmenta para dar origen a 2 o más descendientes con características idénticas. Esto va más aplicado a los organismos multipluricelulares, ¿verdad? Como la bipartición o simple fisión de las células de algunos microorganismos, la gemación, la fragmentación y la esporulación, que es la reproducción asexual, ¿verdad? Que muchas veces se hace un mismo organismo puede reproducirse por medio de alguna de este tipo de reproducciones asexuales. Luego está la reproducción sexual. Ciertos organismos unicelulares se multiplican por conjugación. La mayoría de animales y plantas pluricelulares tienen esta forma de reproducción sexual, ¿verdad? Luego, bueno, respecto a la reproducción, perdón, no sé si tienen algún comentario. Yo sé que ha sido un poco rápido. Sí, les he compartido como ciertos documentos donde se habla sobre la bipartición o simple fisión. ¿Alguien puede darme ejemplos de bipartición, gemación, fragmentación y esporulación? Solo para ver si han estado leyendo los documentos que les hemos estado compartiendo. Las estrellas de mar. Al perder una extremidad. Ajá. Pero ¿cómo le llamarías tú, Víctor, gracias a esta parte de las estrellas de mar, al perder una extremidad? ¿Qué tipo de reproducción están haciendo? Las amibas bipartición, súper bien, gracias. Quiero ver, permítame para no perderme. El tipo de reproducción de las bacterias es por fisión binaria. Gracias, Giovanni. La esporulación se da en los hongos. Perfecto, Natalie. Ya veo que han estado leyendo. Se da en hongos y bacterias. Sí, los organismos unicelulares como las bacterias se reproducen por bipartición. ¿Ok? Y la bipartición los hongos por medio de esporas. Muchas gracias. Y también en los virus, ¿verdad? Gracias por participar. Sí, como ven, la mejor forma también de ir entendiendo esos temas es de irlo aplicando un poco a la vida real, ¿verdad? Ya habíamos hablado de los virus también, que tienen cierto tipo de reproducción asexuada. Bueno, y continuando con las adaptaciones, la adaptación es una propiedad característica de los seres vivos para adaptarse y resistir a los cambios al medio, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de esto y quizás recalcando un poco, según Darwin, es el proceso a través de la selección natural, ¿verdad? Que gradual, es acumulativa y ajustada por fuerzas selectivas en ambientes que han cambiado, ¿verdad? Entonces, creo que con las adaptaciones ya habíamos hablado un poco de esto para avanzar un poquito. Entonces, en resumen y recapitulando un poco, ¿cuáles son los puntos de vista sobre el origen de la vida y cuáles son las teorías sobre el mismo, verdad?
A ver, voy a ver cuáles son las teorías. Sí, voy a revisar acá los participantes. Súper bien, tengo 52 participantes. De verdad les agradezco un montón. Yo sé que es un domingo en la tarde y gracias por estar aquí. Elena, por aquí vi que había Elena, se me fue, pero creo que es la única chica que he visto con el nombre de Elena. Tal vez nos puedes recapitular de las teorías del origen de la vida, Elena. Solo mencionarla, ¿verdad? No voy a pedir que se las puedan de memoria, pero sí, si me las pueden mencionar. ¿Está por aquí Elena o ya se fue? Elena Martínez, la que hablaba del ala de un pingüino. O alguien en general que me quiera como recapitular las teorías del origen de la vida, ¿verdad? Alguien que las quiera como mencionar. Yo sé que han estado súper atentos, así que no me digan que no hay nadie que me las pueda decir. Víctor Rivera, no sé si nos puedes ayudar, Víctor. Hola. Creo que no está, no tiene micrófono. No les estoy pidiendo que pongan la cámara, solo ayúdenme a hacer una recapitulación, ¿verdad? Bueno, sí, creo que pueden, yo entiendo que también pueden tener algún problema técnico. Alguien que me levante la mano, que quiera, tengo 49 participantes, así que se me fueron un par. Giovanni, gracias. La teoría de la generación espontánea, la creacionista, panspermia y teoría celular. Gracias. Espero que lo hayas dicho de memoria. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo con la recapitulación también, ¿cuáles son las teorías de la evolución de la vida, verdad? Ya hablamos un poco sobre esto. Alguien rapidito que me quiera decir las teorías de la evolución de la vida. Yancy Carranza, que habló de los virus. Tal vez nos podés comentar un poquito de las teorías evolutivas. Creo que fue un tema sobre el que hablamos bastante. Yancy está todavía por acá. Ya no. Bueno, igual, en el chat me pueden ir me pueden ir escribiendo sobre las teorías evolutivas y en este caso, en cuestión de números, cuál es la primera para ustedes como más acertada, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda y cuál es la tercera, ¿verdad? Solo como para ir conociendo un poco sus percepciones. Y ¿cuáles son las pruebas utilizadas para comprobar la evolución de la vida? Pues son las paleontológicas, ya decíamos, morfológicas, ¿verdad? La voy a retroceder porque hasta yo me cuesta como aprendérmelas un poquito de memoria, solo como para ir haciendo un poquito de memoria, ¿verdad? Las morfológicas, las taxonómicas y las embriológicas y las paleontológicas, ¿verdad? Que eran algunas de nuestras favoritas. Y la última recapitulación es cuáles son las principales características y funcionamientos de los seres vivos. Yo creo que entre las características más importantes de los seres vivos están la irritabilidad, para mí es súper interesante, y al mismo tiempo la reproducción, ¿verdad? La reproducción, el metabolismo es súper importante también en los seres vivos. Así que igual en el chat me pueden poner ustedes de estas características de los seres vivos, cuáles consideran ustedes que son las más primordiales para un ser vivo, independientemente sea un ser humano o puede que sea un animal o incluso las plantas, ¿verdad? ¿Cuáles creen ustedes que independientemente de qué ser vivo sean, cuáles son las características y funcionamientos principales de estos? Muy bien, dice la reproducción, dice Roberto. Homeostasis, Cintia, gracias. Metabolismo y reproducción, súper bien. La respuesta a los estímulos, sí, la verdad que es bien importante cómo los organismos reaccionan a los estímulos. Y quizás para ir, ya esta era como mi última diapositiva, ¿verdad? Nuevamente les agradezco por haber estado en esta videollamada. Vamos a tratar de que la próxima vez poder tener como más herramientas y poderles solventar algunas de sus dudas. Yo sé que me he quedado pendiente con algunas dudas, pero como les digo, todos estamos aprendiendo. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que le gustaría que yo con gusto le ayudara,
me pueden escribir en el chat o como les decía, al correo del cual yo les escribo, ¿verdad? Dice alguien, yo no logré escuchar la clase. Híjole, y creo que está conectado de Facebook. Creo que en el caso los administradores de la página, esa clase ha sido grabada, así que con gusto creo que se las podemos compartir. No sé, Andrea, tú me dices. Acabo de llegar a casa del trabajo. Dice, bueno, no hay ningún problema. Vamos a ver si esto tal vez se puede compartir. Y si no, con gusto, yo puedo subirles la presentación, ¿verdad? Al foro para que ustedes puedan tener acceso a ella y en base a eso también me pueden comentar. Así que esto ha sido todo por mi parte. Muchísimo gusto. Nuevamente, Cecia Cortés es mi nombre.